¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Empresas 2050 por un futuro sostenible. La generación de energías limpias ha pasado a ser una prioridad en todo el mundo y nuestro país va a la vanguardia en esta materia. El crecimiento de esta industria no solo va de la mano de lograr determinadas metas, sino que tiene como principal propósito mejorar la vida de todos, incluyendo las comunidades cercanas. De ahí radica entonces la importancia de incentivar la construcción de nuevas centrales y plantas que den sustentabilidad a todo el sistema. Mejores empleos, apoyo, como decíamos, a las comunidades locales y una expansión económica también que es acorde a los nuevos tiempos. De esto y mucho más hablaremos hoy en Empresas 2050. Comenzaron ilustrando y fabricando mochilas, pero luego se dieron cuenta de que podían hacerlo sustentablemente. Ahora fabrican bolsos, mochilas y poleras, pero con una tela de plástico PET totalmente reciclado. Esta es la historia de Botela. Vivir sustentable es parte de la vida de Pangal Andrade. Desde su casa hasta lo que viste, todo tiene materiales reciclados y para llevar sus cosas utiliza una especial mochila que está confeccionada de tela de 100% plástico de botellas recicladas. Yo en mi casa soy cero waste, o sea, no bajo nada de basura. Todo lo que subo lo reutilizo o lo uso para construcción. Estamos cambiando el chip. El chileno está diciendo chuta, si yo no hago algo, no voy a esperar que lo haga el otro, así que lo hago yo. Así que muchos emprendimientos están saliendo adelante con cosas bien entretenidas y bonitas también. Estas mochilas se confeccionan en el país a partir de tela extraída de botellas PET recicladas. Botela es la empresa chilena fundada por Arturo y Paula, un matrimonio unido por las ganas de emprender y convertir desechos en otros materiales. Cuando conocí a Arturo yo vivía en Argentina y trabajaba en una empresa y creo que cuando uno se cambia de país también se anima a cosas distintas. Lo empezamos hace como 5 años con la Paula, que es mi mujer. Ella es la que ilustra todas las cosas y nos metimos en esto, es medio anecdótico, pero porque la Paula empezó haciendo cuadernos y nos dimos cuenta que podíamos estampar estos diseños que ella hacía en telas por rollo. Y ahí fue que cuando dijimos, ya, si podemos hacer esto, bueno, podemos confeccionar prácticamente lo que queramos. Arturo y Paula comenzaron en 2015 con Paper Home, una marca que buscaba plasmar las ilustraciones de Paula en manteles y mochilas. Con el tiempo se preocuparon por la cantidad de desechos que generaban en su taller, por lo que comenzaron a investigar en cómo hacer el negocio sostenible. En 2019 viajaron a Estados Unidos y descubrieron esta tecnología que convierte el plástico PET en hilos. Viajamos a Estados Unidos en 2019, como tocando la puerta diciendo, oye, me interesa conocer el proceso, no somos nadie todavía, pero queremos empezar a innovar en lo que estamos haciendo. Y en Estados Unidos nos abrieron las puertas, conocimos una fábrica gigantesca, vimos el proceso desde que se reciclan las botellas hasta que termina siendo hilo y posterior a ello el tejido de las telas. En el proceso se trituran las botellas, se transforman en un pellet y posteriormente se vuelve un hilo que tiene entre 100 y 130 filamentos. Sin embargo, en Chile no existe la maquinaria que desarrolle estas telas. Así Arturo y Paula decidieron traer las telas a Chile y con una inversión inicial de 10 millones de pesos comenzaron a producir. Las telas se imprimen en el país y llegan hasta este taller en Recoleta, donde cada mochila, bolsa y polera se confeccionan a mano. Productos como los que tenemos en Botela son 100% competitivos con iguales productos de otras marcas, pero que tienen telas que no son sustentables. O sea, se puede. Si nosotros lo hacemos acá en Chile, claramente se puede. Cada año ingresan al país más de 55.000 toneladas de botellas. Coca-Cola es una de las principales empresas productoras de botellas de plástico PET, por lo que en su compromiso con su agenda de sostenibilidad busca la recolección y reutilización de los envases. Tarea fundamental para empresas como Botela, con quien la multinacional tiene una alianza. Nosotros tenemos una alianza con Botela desde la perspectiva que somos socio estratégico. Ellos utilizan nuestras botellas plásticas de bebida para hacer, ¿no es cierto?, sus textiles, y nosotros fabricamos nuestros productos para ser consumidos por el consumidor, nuestras bebidas, pero luego que tengan un segundo uso, que en este caso es la industria textil. Una polera, no sé, como esta, tiene 10 botellas plásticas, o una mochila tiene 25 botellas plásticas. Es increíble y
lo tenemos a mano el día a día y en la medida que uno va cuantificando esto, es realmente impresionante. La tela es de iguales condiciones que una de poliéster, pero la tela de Botela es de PET 100% reciclada. Una mochila grande tiene 25 botellas plásticas de medio litro y para la chica se usan 2 envases. Además, en el proceso de producción se consume menos agua, menos energía y se libera menos dióxido de carbono que en un proceso de producción de tela de poliéster o de algodón. El producto sustentable también es un poco más caro. Si bien hoy se está alineando, creo que todavía hay una diferencia, entonces hace falta un poco más de conciencia, fondo, para que el consumidor esté dispuesto a pagar ese extra. Esto de poner el número de botellas en la etiqueta también es como para generar esa conciencia y realmente dimensional, que si uno compra una mochila normal o una de Botela, realmente ver cuántas botellas está sacando uno y realmente el aporte que puede hacer. Con el fin de ser competitivos, Botela comenzó a vender en todos los marketplaces de los retail del país. Sin embargo, la empresa creció durante la pandemia gracias al incremento de sus ventas online. Nosotros vendemos en todos los marketplaces que están hoy en Chile, entonces creo que también, más que estar de un lado o del otro, creo que son dos formas que se pueden complementar súper bien. Esto de que los locales estén cerrados potenció la venta de e-commerce, entonces por ese lado nosotros empezamos a crecer y eso nos empujó bastante en el último año. En Chile los hogares solo reciclan el 17% de las botellas de plástico PET, cifra que las empresas buscan que se revierta con la implementación de la ley REP y la preferencia de productos sostenibles de los consumidores. Falta conciencia, falta educación, que creo que por un lado tenemos regulaciones que no se han implementado todavía, pero ya vamos en camino hacia aquello y se va a empujar. Si voy a producir un bolso notebook, porque la gente necesita un bolso notebook para su computador, bueno, ¿por qué no lo hago con una tela que es sustentable? Entonces ahí es donde esa conciencia que tiene que empezar a cambiar en todo, es cuando uno tiene que decir, bueno, prefiero un producto que es sustentable porque más encima en precios son prácticamente los mismos. Botela busca expandirse a otros países y realizar el ciclo completo del reciclaje en territorio nacional. Todo este camino impulsado por la circularidad en la economía y una vida más sustentable. El cambio está en nosotros y siempre he dicho, el que quiere puede. Si nosotros exigimos a las marcas algún cambio, lo van a hacer. Porque nosotros somos los que le compramos a las marcas y parte por casa. Cada uno tiene que aportar su granito de arena. Y si lo hacemos todos juntos, no va a ser un granito, sino va a ser una playa tremenda. El mundo va a cambiar, recuerden que tenemos un solo mundo. El mundo ya no aguanta más, no tiene más tiempo, entonces si no es ahora, no es nunca, y finalmente vamos a ir al precipicio porque la contaminación ya sobrepasó todos los niveles permitidos, entonces la conciencia es hoy y los cambios tienen que ser hoy. Lo hemos conversado aquí en Empresas 2050. La inclusión es un tema fundamental en el desarrollo sustentable de nuestra economía y para eso las empresas están desarrollando diferentes programas para avanzar en esta línea. Un ejemplo de esto es Microsoft Chile, quien decidió sumarse al apoyo explícito, público, al matrimonio igualitario. ¿De qué se trata la iniciativa? Conversamos del tema con el gerente general de Microsoft Chile, Sergio Rademacher. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por conversar con nosotros. Hola Sebastián, todo bien por acá, espero que tú también y muchas gracias por la invitación. Gracias por tu tiempo. Sergio, es súper interesante conversar de este tema a través de una publicación en el diario El Mercurio, a página completa. Distintas empresas y entre ellas Microsoft se suman a la campaña por el apoyo al matrimonio igualitario. Sí quiero era el título, ¿no? Esto tuvo harta relevancia, mucho impacto en la discusión sobre este tema. ¿Por qué decidieron sumarse desde Microsoft? En primer lugar, yo creo que tiene que ver con nuestros valores. Históricamente Microsoft es una empresa que siempre ha apoyado las diversidades, los distintos grupos, y creíamos que era un momento re importante en el país en el cual se estaba justamente discutiendo el matrimonio igualitario. Si bien es un proyecto que ya lleva desde el 2017 en conversación, pero se había reactivado justamente a raíz de la urgencia que puso el presidente. Y creemos que era importante manifestarnos porque es un tema que va directamente o conecta directamente con nuestros valores, la diversidad y la inclusión, con nuestros valores corporativos. Y era un momento importante en el cual había que salir a defenderlo. Y lo interesante, lo bonito de esto es que partimos nosotros, y esto, si bien lo que comenzó con el equipo de liderazgo de Microsoft, dijimos, bueno, pero quizás van a haber más compañías que están dispuestas también a manifestar su apoyo. Y empezamos a contactar a distintas compañías que sabíamos que ellas tenían un foco bien importante en lo que era diversidad e inclusión.
Unas de ellas eran parte de la Cámara Chino Norteamericana de Comercio, otras eran de Pride Connection, etc. Hicimos el llamado a quien se quería subir a manifestar nuestra opinión y compromiso con la diversidad e inclusión y justamente con el reino comunitario. Y la verdad, la respuesta fue increíblemente positiva. Muchísimas compañías respondieron al llamado y esto fue, yo diría, bastante inédito. Prácticamente en 48 horas aparecieron todas estas compañías y finalmente se manifestaron públicamente con su compromiso. Sergio, ¿te sorprendió ese apoyo, que tantas empresas se sumaran? Yo creo que me sorprendió que tantas compañías estuvieran dispuestas a públicamente manifestarse en un tema que históricamente en Chile no era un tema en la cual, o creo que nunca compañías se hayan manifestado por un tema valórico tan importante como esto. Creo que eso fue lo que me sorprendió, no su compromiso. Porque todas estas compañías tenían planes de diversidad e inclusión súper potentes y súper comprometidos, la verdad, con su gente, con sus equipos. Pero probablemente la sorpresa fue cuando dijimos, oye, ¿quién está dispuesto a hacer justamente un comunicado, a ser tan vocales? Y me sorprendió el nivel de compromiso y también rapidez en la respuesta, lo cual habla que verticalmente están todo el liderazgo de esas compañías comprometidos con la diversidad e inclusión. Es que eso llamaba la atención porque no es habitual ver a las empresas entrar en este terreno del debate público. Cuando se debate sobre impuestos, sobre algún proyecto de ley específico, en materia laboral, por ejemplo, claro, aparecen muchas opiniones. Pero en aspectos valóricos es distinto y eso habla quizás de un cambio de paradigma sobre el rol también de las empresas en estos temas, ¿o no? Yo creo que sin duda que sí, Sebastián. Esto en Estados Unidos en respecto se conoce como activismo corporativo. Y al final la lógica para mí es la siguiente. Las personas tienen valores y principios. Las organizaciones que están compuestas de personas también tienen valores y principios. Ahora, si una organización tiene valores y principios y cuando llegan momentos importantes en la sociedad, lo que está ocurriendo, lo que estamos viviendo, y si esas organizaciones no defienden sus valores y principios activamente, uno se cuestionaría, diría, bueno, la verdad, ¿por qué tengo esos valores y principios? Yo creo que, y ahí es donde el activismo corporativo nace. Yo esperaría que esto ocurra más y más con más temas. Yo creo que también en Chile ya cruzamos un punto en el cual no solamente los empleados que son parte de las organizaciones, los colaboradores, sino también los consumidores esperan que las compañías tengan posición, tengan opinión en temas valóricos que son importantes para la sociedad y sobre todo temas que significan un progreso y un avance en la sociedad, que al final del día, como en este caso, nos lleva a una sociedad que tengamos todos los mismos derechos y que sea mucho más inclusiva. Sí, y tiene una capacidad de incidencia, por cierto. Sergio, dentro del texto hay una frase que me gustaría destacar, lo voy a leer textual. Está demostrado que una fuerza laboral diversa es más creativa, comprometida y feliz, decía el texto. ¿Cómo lo ven internamente esos aspectos, el impacto que tiene el avanzar en materia de inclusión? Yo creo que esa frase, y by the way, a todo esto, el texto fue algo que lo trabajamos entre muchas compañías, no es algo que tenga solamente autoría de Microsoft, fue un trabajo colaborativo. Al final es una realidad, mira, hay un fin moral que tiene que ver con que todos tengamos los mismos derechos. Esto no es un tema de opinión, sino es un tema de derechos, y a lo largo de la historia siempre se ha visto que todos tenemos que tener los mismos derechos. Ahora, lo interesante, y como haciendo un poco el llamado a la comunidad empresarial, es que cuando tenemos equipos más diversos, son mucho más creativos. Si uno tiene solamente ingenieros, todos van a pensar como ingenieros. Si uno tiene solamente periodistas, van a pensar todos como periodistas. Y así, cuando uno tiene equipos diversos, con distintos trasfondos, con distintas profesiones, con distintas maneras de pensar o ver la vida al final, aparecen más soluciones. Por un lado también, en la diversidad está la riqueza y cuando uno está en un ambiente en el cual se siente incluido, se siente parte, puede botar completamente todo tipo de barreras, puede dejar de pretender ser de una cierta manera para sentirse más incluido. Yo creo que a eso es justamente lo que apunta, que al final todos podamos ser en nuestros ambientes de trabajo las personas que realmente somos sin tener que ocultar ningún atributo de personalidad y sentirse 100% parte del equipo. Cuando logramos eso, la verdad, el equipo es mucho más fuerte, mucho más potente y, como decía el texto, mucho más feliz. Es que es interesante esa mirada también, Sergio, porque al final no tiene que ver solamente con los valores, ¿no? Y con cómo se proyectan hacia la sociedad, sino también con el propio rendimiento de la empresa, en definitiva. Hay una perspectiva ahí también de la forma en la que se trabaja en términos de productividad, por ejemplo. Sin duda que sí, y yo creo que esto tiene más importancia todavía con las generaciones más jóvenes. Hace poquito veíamos un estudio en el cual 72% de los millennials están dispuestos o van a dejar una organización para trabajar justamente en una que sea mucho más inclusiva.
También hay estadísticas que dicen que las organizaciones que son mucho más diversas, sin duda que son más innovadoras y superan la competencia en más de un 30%. Ahora, la diversidad es amplia, no solamente es diversidad de género, diversidad de orientación sexual, también está diversidad en las edades, diversidades también en atributos de personalidad, en cómo yo hablo, de dónde yo vengo, etcétera. Yo creo que es importante que nosotros como sociedad en Chile abracemos de manera integral lo que es la inclusión, porque la diversidad es una realidad, la sociedad es diversa, pero la inclusión es la estrategia, la inclusión es una decisión, y ahí es cuando las organizaciones y sobre todo los liderazgos tienen que ser vocales e intencionados en tener un ambiente más inclusivo en el cual todos se sientan parte. Sí. Sergio, ¿y cómo reaccionaron, por ejemplo, los colaboradores, los trabajadores de la empresa? ¿Qué dijeron cuando apareció este comunicado y esta posición de Microsoft y del resto de las empresas? En el caso de Microsoft, yo diría que también, viendo un poco la reacción de las otras compañías que participaron, tremendamente orgullosos de sus compañías. Justamente en todas estas compañías el tema de diversidad, Microsoft sin duda, pero el resto, y esa inclusión es parte, es un principio integral de su cultura. Entonces, cuando uno ve el liderazgo de la compañía defendiendo los valores y sabiendo activamente defenderlos, uno se siente orgulloso. También creo que hoy día es más importante que nunca que las empresas tengan justamente un propósito, más allá de una misión, eso es un propósito, cuál es el rol que tiene la organización en la sociedad. Y como decía antes, cuando llega el momento que estén dispuestos a defenderlo, teniendo claro que a veces tomar posición significa a veces que no todos van a estar de acuerdo, sobre todo externamente, pero creo que es importante eso y de nuevo, sin duda que la recepción fue muy positiva y eso al final, no solamente con los empleados, sino justamente también con los consumidores, porque hoy día hay diversidad justamente de personas justamente interesadas positivamente en esto. Sí, sí, claro. Es interesante el paso que dieron adelante y probablemente abre además una nueva etapa, ¿no?, en la forma en la que las empresas se relacionan con estos temas también. Sergio, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Muchas gracias, Sebastián, que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Bien, vamos a otro tema. Buenas noticias conocimos hace algunos días cuando el gobierno, junto a distintas empresas del sector eléctrico nacional, anunciaron que se adelantaba el cierre de 4 centrales que operan a carbón para el año 2025. Todo esto, por cierto, como parte del plan que busca cerrar todo este tipo de plantas en nuestro país. Revisemos cómo era el plan original y cómo van los plazos ahora para cumplir con esa ambiciosa meta que se ha impuesto Chile. Cuando se anunció esta iniciativa, el año 2019, se tenía contemplado 2 procesos, uno a corto plazo y otro de largo plazo. Bueno, a corto plazo lo que se planeaba era el cierre de 8 centrales de energía eléctrica a carbón de aquí al año 2025, para así avanzar luego al cierre total de todas las plantas a nivel nacional para el año 2040. ¿Cuál es la buena noticia? Que en los últimos meses varias empresas han ido adelantando este proceso. La última en anunciarlo fue AES Andes. Confirmó que sus plantas Ventanas 3 y 4, ubicadas en la 5ª región, y Angamos 1 y 2 en Mejillones, estarán listas para ser retiradas del sistema a partir del 1 de enero de 2025. Estas 4 plantas se suman ya a otras 14 que ya habían anunciado o directamente concretado este proceso. En concreto, entonces, en 2025 serán 18 las centrales a carbón que estarán cerradas, es decir, a solo 6 años del plan se habrá logrado reducir las plantas a carbón en un 65%. Con esta noticia, al parecer, se cumplirá antes la meta que busca que para el año 2040 Chile deje de tener plantas a carbón en su matriz eléctrica, para dar paso, por supuesto, a energías renovables que han ido avanzando con fuerza, algo que ya es posible ver en las inversiones en el sector. Según información de la Corporación de Bienes de Capital, en el primer trimestre de este año, la inversión en proyectos energéticos, miren, se disparó en un 80% en comparación al mismo periodo del año 2020. Esto representa 1.326 millones de dólares. ¿Y dónde están esos recursos? 38% corresponde a plantas fotovoltaicas, un 26% a parques eólicos, 12% a centrales hidroeléctricas y un 12% a proyectos de transmisión eléctrica, que son, por cierto, muy importantes para ir inyectando esta energía. Solo durante este 2021 se estima que la inversión en este rubro podría superar los 3.400 millones de dólares. Es uno de los más activos por estos días. Y precisamente sobre las energías renovables vamos a seguir profundizando con uno de sus protagonistas al regreso de esta pausa en Empresas 2050. Jueves 22
por las pantallas de Chilevisión. Ya estamos de vuelta aquí en Empresas 2050. Hace 5 años, la empresa Acciona se propuso llegar a la carbono neutralidad y desde ahí a impulsar luego un desarrollo sustentable de la matriz energética de nuestro país. Hoy esta compañía es un referente en el desarrollo de proyectos renovables acá en Chile y en la región. La transición hacia las energías limpias es a lo que deberán aspirar todas las empresas. En Chile, Acciona es el principal operador de proyectos 100% renovables. La empresa española opera en el país 684 megavatios de energía exclusivamente proveniente de fuentes renovables, las plantas fotovoltaicas. Otra generación importante de energía limpia de Acciona proviene de los parques eólicos en Punta Palmeras, San Gabriel y Tolpan. Además, la compañía está construyendo el proyecto fotovoltaico Margarida 1 y 2 por 238 megavatios, cuya puesta en marcha está prevista para el segundo trimestre de 2021, el cual elevará la capacidad de producción de energía renovable hasta los 922 megavatios en el país. En su plan de sostenibilidad a 2025, Acciona no solo se ha enfocado en llegar a la carbono neutralidad de las actividades que genera, sino que también en generar un impacto positivo en el planeta. Impacto que busca realizar fomentando el concepto de sostenibilidad en sus negocios, asumiendo el compromiso de que el 90% de las inversiones anuales de la empresa contribuyen significativamente a la descarbonización de la economía. Bueno, precisamente sobre esta empresa vamos a conversar con nuestro siguiente invitado. Es ingeniero civil industrial con un diplomado en Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica, magíster además en Regulación Económica de la Universidad Adolfo Ibáñez. En diciembre de 2014 se incorpora a Acciona para convertirse luego en director general de la Unidad de Negocios de Energía en Chile y en 2018 fue nombrado director general de la Plataforma Sudamericana de Energía en Acciona, gestionando ya las operaciones no solo de Chile, sino también de Argentina, Perú, Brasil y Colombia. Conversamos en Empresas 2050 con José Ignacio Escobar. Bueno, ya estamos conectados aquí en Empresas 2050 con José Ignacio Escobar. José Ignacio, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, encantado. Bienvenidos a nuestro espacio. Bueno, José Ignacio, hay un momento muy particular para el desarrollo de las energías renovables en nuestro país. La ley que buscaba impulsar estas energías a un 20% del total de la matriz se cumplió mucho antes de lo proyectado. En ese sentido, hay un rol muy relevante también de Acciona en particular en este desarrollo. ¿Fuimos quizás muy conservadores en esas metas que nos hemos trazado como país en relación a las energías renovables? Mira, yo creo que efectivamente la meta cuando se discutió en su momento, ¿cierto?, en el Congreso ya hace varios años atrás, lo que Acciona y varias empresas del sector estábamos promoviendo era que se llegara por ley a un 20% el año 2020. Finalmente, la discusión parlamentaria terminó en que era 20% el año 2025, pero la verdad es que nosotros estábamos totalmente confiados y convencidos de que íbamos a cumplir la meta 2020 y así sucedió. Al año 2020 terminamos con un 22% de energías renovables en la matriz y ya este año 2021 vamos a cerrar cerca del 25%. Ajá. ¿Qué fue lo que incidió fundamentalmente en que el crecimiento fuera tan acelerado, José Ignacio? Yo diría que hay un par de elementos clave. Lo primero es el elemento tecnológico, donde las energías renovables, particularmente la energía solar y eólica, han tenido una trayectoria de descenso en sus costos increíble, gracias a todo el impulso que ha habido en desarrollo de tecnología en distintas partes del mundo y donde Chile ha sido beneficiado, ¿cierto?, de poder aprovechar esa reducción de costos de los proyectos acá en Chile. El segundo es un impulso, yo diría, transversal en lo político y transversal también a nivel de sociedad y de empresas, de que hay que acelerar esta transición, porque la crisis climática la verdad es que está demostrando, ¿cierto?, que es más grave de lo que pensaban. Por lo tanto, la sociedad, los políticos y las empresas estamos convencidos que hay que avanzar en esto. Y el tercer elemento muy importante ha sido la gente. La gente en las calles ha estado manifestándose y pidiendo de que tengamos una forma de producir y consumir energía más sustentable, más acorde a lo que nosotros estamos pidiendo como un país más libre y más respetuoso con el medio ambiente y las comunidades. Así que esos tres elementos han sido clave de acelerar esta transición.
Pero es interesante ver la historia del desarrollo de este sector, José Ignacio. Usted hace poco en Twitter planteaba y recordaba algunos hitos, ¿no?, de la discusión que se dio en nuestro país. Hace 10 años, decía, nos tildaban de hippies al sector de la renovable, de ecologista, y había mucho escepticismo en ese momento. Bueno, ha pasado harta agua bajo el puente y hoy día es un sector muy consolidado y con proyecciones enormes. Es interesante ver cómo se debatía en ese momento sobre las proyecciones del sector, a pesar de todo el potencial que tenía Chile. Efectivamente, yo creo que en general los seres humanos no nos gusta el cambio, ¿cierto? Y eso lo estamos viendo en distintos ámbitos, no solo energéticos. Y la verdad es que creemos que los paradigmas son inamovibles, que no podemos hacer las cosas distintos y tratamos de seguir siempre haciendo las cosas como estamos acostumbrados, como nos acomoda. Salir de la zona de confort es difícil, pero yo creo que tenemos que tener la energía y la voluntad de demostrar que tanto en temas de cambio climático, de sostenibilidad y, por supuesto, en seguir avanzando en llegar a una matriz 100% renovable, es algo totalmente posible y solamente falta la voluntad de las personas, de las empresas, de los gobiernos, que de alguna forma se unan en estas cruzadas tan importantes como la transición energética y la transición del resto de las industrias, no solamente la eléctrica, hacia una sociedad más descarbonizada. Fue difícil esa conversación hace 15 años atrás, sigue siendo complicada en muchas materias, pero yo creo que, nuevamente, al tener a la gente apoyándote, al tener a los distintos gobiernos que entienden de que esto es una necesidad país, y al tener la tecnología disponible en forma competitiva para poder hacer este tipo de proyectos, vamos a seguir demostrando cada día que todas las metas que hemos soñado las podremos superar sin problema. Sí. Usted, José Ignacio, menciona algunas cosas que faltan por resolver dentro del sector para seguir avanzando. ¿Qué aspectos, por ejemplo? Mira, yo creo que todavía tenemos que seguir avanzando en poder cerrar el capítulo de la descarbonización. Hoy en día hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, ¿cierto?, del cierre anticipado termoeléctrica, que de alguna forma se va a tratar de hacer cargo del tema del carbón, pero no olvidemos de que el sector eléctrico todavía tiene más de un 20% de gas natural y también tiene todavía diésel generando. Por lo tanto, la descarbonización no es solamente carbón, la descarbonización es carbono. Y por lo tanto, todos los tipos de tecnologías que emitan carbono de alguna u otra forma tienen que ir saliendo rápidamente del sistema para darle paso a las tecnologías renovables y sobre todo al almacenamiento sostenible, como hemos visto ya algunos proyectos pilotos, cerro dominador, baterías de litio, etcétera, otras tecnologías que se pueden complementar. Se necesita tener una trayectoria clara para que los inversionistas podamos ir haciendo el cambio, ¿cierto?, a esa tecnología sostenible de forma racional, de forma consistente y sobre todo que no tenga un efecto y un impacto negativo en las cuentas de luz y en la suficiencia y calidad del servicio eléctrico. Y pensando de nuevo, José Ignacio, en el debate que se dio hace 10, 15 años atrás sobre el tema, ¿qué lecciones crees que debería sacar nuestro país respecto a las formas en que se dio ese debate? Te lo pregunto respecto a las posibilidades que tiene Chile, a estas resistencias a los cambios que hay. ¿Cómo crees tú que se debería dar el debate hoy día pensando en los próximos 10 años de las renovables? Mira, yo creo que los elementos que ya ha pasado, ¿cierto?, 18 años del inicio de las discusiones, un elemento central en poder aunar estas voluntades de forma transversal es el respeto, la tolerancia y la apertura al diálogo. No podemos tomar posiciones sesgadas, posiciones casi ideológicas respecto a una tecnología o respecto a cualquier posición en general. Tenemos que ser capaces de dialogar con mucho respeto y con mucha tolerancia, respetando las distintas opiniones. En ese momento algunos habían que apostar por grandes megaproyectos hidráulicos como Hidroaicén, por ejemplo, otros decían que había que apostar por más carbón y nosotros decimos que había que apostar por un conjunto de soluciones que nos dieran una mayor independencia energética, una mayor sostenibilidad ambiental y también que permitieran la entrada de nuevas tecnologías y nuevos actores al mercado para que aumente la competencia. La verdad es que ese respeto y ese diálogo a veces se echa de menos en otro tipo de discusiones en el país, pero que es fundamental. Es la única forma realmente de construir un país, y en el caso particular de la energía, un sistema energético donde todos nos sintamos parte de él y podamos realmente disfrutar los beneficios de tener una matriz energética 100% renovable. José Ignacio, ¿y cuáles son los planes que tiene Acciona en particular para nuestro país? Llegar al 100% renovable. Creemos que la meta es alcanzable. Nosotros estamos desarrollando un portfolio de proyectos muy grande. Estamos a punto de cumplir nuestra soñada meta de llegar a los 1000 megawatts de proyectos operando en Chile, eólicos y solares. Estamos también avanzando muy fuerte con una fundación que va a permitir también hacerse cargo de la pobreza energética de las zonas más aisladas y vulnerables en Chile, que no se nos pueden olvidar que están ahí, que están presentes. Son más de 20.000 familias que hoy en día no tienen acceso eléctrico y la Fundación también se hace cargo de ese pequeño nicho. Estamos trabajando con el Chile insular, el Chile que está más aislado, que también a veces, a pesar de que tiene condiciones de radiación o condiciones de viento extraordinarias, están en su mayoría hoy en día suplidos con motores diésel. Eso también hay que desplazarlo por generación renovable.
estamos también tratando de impulsar que la minería sea cada día más verde, estamos también tratando de impulsar el hidrógeno verde en todos los tipos de uso que tiene, y el almacenamiento también en baterías de gran escala que nos permitan complementar la oferta renovable, eólica y fotovoltaica, con un sistema de baterías que nos pueda dar energía 24/7. Y con eso la idea es duplicar nuestra capacidad en Chile al año 2025. Sí. José Ignacio, en Empresas 2050 el foco está puesto en la sostenibilidad y eso, sabemos, no tiene que ver solamente con una matriz energética, por ejemplo, limpia o con bajas emisiones, sino con otros aspectos también. Te invito a que escuchemos la pregunta que hemos preparado para el programa también para abordar otros aspectos relacionados, por ejemplo, a la forma en la que este sector, el de energías renovables, se relaciona con la comunidad. Escuchemos a Amanda Godoy y la pregunta que tiene para ti. Mi nombre es Amanda Godoy y vivo en la tercera región de Atacama. Y me dirijo a usted, don José, respecto a la contaminación paisajista que tenemos en nuestra comuna a raíz de los parques fotovoltaicos. ¿Qué acto específico realizaría para mitigarlo? Ahí está la pregunta de Amanda. ¿Qué le podría responder José Ignacio? Mira, lo primero es que efectivamente no existe ningún proyecto que es perfecto. Todos los proyectos y toda actividad humana tiene algún impacto, algunos positivos, algunos negativos, y hay que ser transparente y honesto en declararlo. Nosotros trabajamos con todas las comunidades en el entorno de nuestros proyectos, y en particular en la zona de Diego Almagro, donde tenemos dos grandes proyectos, Margarida y Almeida, donde efectivamente todos los tipos de impactos ambientales se evalúan, y uno de ellos efectivamente es el impacto paisajístico. Y para ello, básicamente, nuevamente, el diálogo, el acercamiento temprano con las comunidades y hacer sentir a las comunidades partícipes de los proyectos, independientemente del grado de impacto que ellas puedan percibir respecto, por ejemplo, al tema del paisaje, es fundamental. En el caso particular de Diego Almagro, por ejemplo, uno de los elementos que hemos encontrado en común con las comunidades es en el entendido, ¿cierto?, que el tema paisajístico es inevitable porque los parques solares efectivamente utilizan una superficie importante para poder poner los paneles, pero sí, por ejemplo, todo lo que es el uso de los materiales de desecho para transportar los paneles, los pallets. Hemos trabajado con las comunidades locales, con el municipio de Diego Almagro y con la Universidad de Chile, su Facultad de Arquitectura, para poder dar una segunda vida a esos pallets y utilizarlos para hacer mobiliario urbano, vale decir, banquetas, mesas, para hacer muros verticales para poder poner árboles, ¿cierto?, hacer verde, en algunos talleres también para que la gente pueda aprovechar el material, la madera, para hacer otro tipo de artículo, y la verdad es que eso ha permitido de que nuevamente un pasivo ambiental, como es por ejemplo todos los desechos que deja un parque solar, puedan ser reutilizados, reconvertidos, y así también darle una circularidad a gran parte de los potenciales desperdicios que podría generar un parque solar. Y otro elemento muy importante es que es el efecto en el empleo. Nosotros trabajamos con las pymes locales y con la gente local para prepararlos y capacitarlos. Mucha gente que viene del mundo minero puedan reconvertirse para ellos o sus hijos en gente que pueda trabajar a largo plazo en este tipo de tecnología. Sí, ¿y usted siente que en Chile hay ciertas ventajas desde el punto de vista, por ejemplo, geográfico, por el efecto que tiene en el paisaje precisamente el desarrollo de este tipo de proyectos? ¿Hay ciertas ventajas que hacen más favorable el tratamiento de estos temas de la relación con la comunidad a diferencia de otras zonas? A ver, sin duda alguna, yo creo que el desierto de Atacama es un lugar vastísimo, gigantesco, y evidentemente uno tiene que hacer un estudio muy acabado de cuáles son las zonas más sensibles desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista territorial, para poder emplazar los proyectos. La verdad es que la superficie disponible es suficientemente grande para poder realmente evitar lugares conflictivos. Solamente un dato, con el 3% de la superficie del desierto de Atacama podríamos generar suficiente electricidad para suplir toda la región, no solamente Chile. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de entender de que el territorio, independientemente que sea el desierto, tiene una fragilidad y una sensibilidad especial que las comunidades locales la conocen mucho mejor que uno, y al escucharlas y al conversar con ellos de forma temprana, tú puedes perfectamente diseñar un proyecto que evite al máximo este tipo de conflictos. Sí. Ahora estamos hablando de un paradigma distinto desde el punto de vista de las relaciones con las comunidades, ¿no? Volviendo atrás y aprovechando la experiencia que ha tenido en el desarrollo del sector, hoy día es muy diferente la forma en la que se aborda este tema a lo que se abordaba hace 10 años atrás, por ejemplo. Lo que pasa es que no podemos nuevamente quedarnos pegados a los paradigmas antiguos de hace décadas atrás, donde las empresas avanzaban y construían y después preguntaban. Aquí es al revés. Los vecinos nuevos en esta zona somos nosotros.
Nosotros somos quienes tenemos la responsabilidad de acercarnos a quienes han vivido ahí de forma histórica y preguntarles cómo quieren hacer de esto un proyecto que sea un orgullo para todos y que ellos sientan que el desarrollo renovable, que va a tener problemas, porque siempre hay problemas y hay que aprender a solucionarlos con honestidad y transparencia, pero cómo ellos puedan sentirse parte de este desarrollo y que no sientan que quedaron, digamos, fuera de la micro. Sí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos una fantástica relación con los municipios donde nosotros trabajamos con las OMIL para poder impulsar también el desarrollo de la mano de obra local, trabajamos con las pymes locales, e insisto, cometemos errores, nos equivocamos, a veces son errores, digamos, involuntarios, a veces también producto también de que son tecnologías nuevas, que son lugares desconocidos, pero nuevamente, avanzando con transparencia y honestidad, los problemas se resuelven y la gente termina entendiendo que son parte de este desarrollo tan importante del país. Y es un camino ineludible pensando en el largo plazo por lo demás. José Ignacio, gracias por conversar con Empresas 2050. Muchísimas gracias, Sebastián. Cuando quiera. Hasta luego. Hasta luego. Pacto Global presenta Impulsando la Agenda 2030. En el ODS 4 de Educación de Calidad se plantea garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos. Desafío que ha recogido hace muchos años el emblemático programa Haciendo Escuela de una reconocida cadena nacional de retail. Que los alumnos de primero básico aprendan a leer y a escribir es una tarea fundamental que busca reforzar el programa Haciendo Escuela de Falabella. La iniciativa apoya 50 establecimientos de todo el país donde cada tienda padrina una escuela y realizan actividades con los alumnos. Estar en esta actividad implica que nosotros podemos extender nuestras habilidades también y completarnos como personas y poder participar en una actividad que realmente es monitoreada y es seria. Y eso a los trabajadores los llena mucho y nos enorgullece mucho también participar y ser parte de este programa. La Escuela Municipal Palestina de la Reina fue apadrinada por la tienda Falabella del Mall Plaza Egaña, donde se refuerza el trabajo de los docentes y se acompaña a los alumnos para llegar al objetivo de aprender a leer. Durante la pandemia, el programa se ha preocupado de la conectividad de los niños y ha logrado que un número muy alto de estudiantes adquiriera el proceso lector. Este programa no solo se preocupa de esta entrega de recursos, sino que también recibimos un apoyo pedagógico puntualmente en estos dos niveles, en primero y segundo básico. Y este apoyo pedagógico tiene que ver con el proceso lector en el que se encuentran nuestros estudiantes. Acompaña a los docentes, acompaña a los estudiantes en sus clases a través de especialistas. Pero la situación no es igual en todas las escuelas, ya que la pandemia ha dificultado que los niños puedan aprender según el calendario pedagógico. Según un estudio de la Fundación Aptus, más del 50% de los alumnos que pasaron a segundo básico durante el 2020 no completaron el proceso lectoescritor. Hemos logrado que aprendan, a pesar de la pandemia, aprendan lo que necesitan y en segundo básico estamos haciendo un rescate lector que significa en el fondo meterle un poco más de acelerador, un poco más de práctica y ponerle un poco más de énfasis en el aprendizaje de la lectura de aquellos niños que quedaron más atrás porque no se pudieron conectar. Un trabajo en equipo donde la empresa, fundaciones educativas y los colegios reforzarán los contenidos y actividades con el fin de que todos los alumnos de primero y segundo básico no queden con vacíos pedagógicos y aprendan a leer. Un muy buen proyecto que conecta al mundo privado, con la sociedad civil y con las propias familias también para avanzar en un tema muy importante en medio de la pandemia. Pacto Global presentó Impulsando la Agenda 2030. Vamos ahora a revisar lo que ocurre en el exterior porque la Unión Europea sigue adelante con su plan para cuidar el medio ambiente, presentando un plan realmente histórico sobre el cambio climático. Tiene objetivos mucho más estrictos, con aranceles, por ejemplo, para las emisiones de las empresas extranjeras y normas que se extienden al sector de la aviación y también al marítimo, por primera vez. Europa es ahora el primer continente que presenta una arquitectura integral para cumplir con nuestras ambiciones climáticas. Tenemos el objetivo, pero ahora presentamos la hoja de ruta para llegar allí. Un anuncio histórico, ya que con esta revolución verde de la Unión Europea, la economía basada en los combustibles fósiles comienza su fin.
La propuesta legislativa fija estrictas metas de reducción de emisiones y busca que el viejo continente reduzca las emisiones netas en un 55% para 2030 respecto de los niveles de 1990 y alcance la neutralidad climática en 2050. El tiempo está desordenado porque la humanidad ya no vive dentro de los límites planetarios. Nacimos para contribuir a arreglarlo, es decir, para ayudar a la humanidad a aprender a vivir dentro de fronteras planetarias. Si llegamos al 55% de las emisiones en 2030 y la neutralidad climática en 2050, la humanidad tiene una oportunidad de luchar. La propuesta de Bruselas cuenta con un potente paquete llamado Fit for 55%, el cual tiene 13 medidas que marcan la ruta para las regulaciones de las empresas de la Unión Europea en las próximas décadas. La Comisión fijó que en el 2030 el 40% de la energía que se consuma en el continente deberá ser de origen renovable, por lo que se otorgará un impuesto a las emisiones y se incluirá al sector de la aviación y el marítimo por primera vez. We chose carbon pricing. Elegimos el precio del carbono como una guía clara y un instrumento basado en el mercado con una compensación social. Y el principio es simple, la emisión de CO2 debe tener un precio de CO2 que incentive a los consumidores, productores e innovadores a elegir tecnologías limpias para ir hacia los productos sostenibles. Será un proceso muy difícil, hay muchos desafíos. Uno de los desafíos es mantener la coherencia de todo el paquete. Por lo tanto, estaremos en paralelo negociando estas 12 leyes diferentes que tienen un objetivo: mantener el nuevo clima. Pero si hay menos ambición en una ley, eso debe compensarse con más ambición en otra ley. Una de las iniciativas que tendrán más impacto será el alto arancel que se le otorgará al diésel, en donde Bruselas busca subir casi un 50% el precio para alcanzar sus metas verdes. Esto forzará a los fabricantes de automóviles europeos a transformar su modelo hacia los vehículos eléctricos. La verdadera preocupación es cuán costoso será todo este paquete y en particular cuánto aumentarán las facturas de calefacción o transporte. Estas son preocupaciones muy válidas y creo que un factor importante sobre el éxito de este paquete es cumplir con la ambición y también traer gente con él. Y ser consensuado en su forma será cómo se gestionará esta dimensión social. Además, se pondrá un precio en las emisiones no solo para la industria, sino también para el transporte por carretera y la calefacción de los edificios, por lo que se incentivará la innovación de nuevas tecnologías limpias, nuevos productos y se creará un fondo de apoyo financiero. La transición climática irá acompañada de un fondo social para el clima. Este fondo apoyará los ingresos y apoyará las inversiones para abordar la pobreza energética y reducir las facturas de los hogares vulnerables y las pequeñas empresas. La propuesta fijará aranceles más estrictos por las emisiones a las importaciones de fuera del continente y también impuestos para la producción de acero, cemento y fertilizantes. Un completo paquete que ahora tendrá que negociarse con el Consejo de la Unión Europea, en donde se espera que no se generen problemas entre los países y se busque un acuerdo hacia la transición de energías limpias. Las baterías de los flotadores térmicos que monitorean el mar tienen litio, por supuesto, un material altamente contaminante para el océano. Pero ahora una avanzada tecnología ofrece una opción duradera y mucho más sostenible. El monitoreo de los océanos es esencial para la industria comercial y el sondeo del clima. Ahora este trabajo se podrá realizar con un robot submarino que genera su propia energía y no contamina las aguas. Habitualmente las baterías de los flotadores submarinos que hacen este trabajo tienen litio, un metal altamente contaminante para las aguas. Estos flotadores fueron creados por Seatrek, una empresa que comenzó con tecnología elaborada en la NASA. El flotador utiliza los cambios de temperatura del agua a diferentes profundidades con un material que se expande en aguas más cálidas cerca de la superficie. Esta expansión genera una presión que impulsa un generador y crea electricidad, originando energía térmica oceánica, el cual es un recurso completamente renovable. De
esta forma se puede prolongar drásticamente la vida útil del flotador. Además, este dispositivo se puede sumergir más de 1000 metros de profundidad, por lo que SeaTrek busca apoyar la investigación oceánica con el fin de proteger la flora y fauna del mar de forma más eficiente. Ahora la empresa está desarrollando un dispositivo submarino que podría llegar a más de 2000 metros de profundidad, que cree electricidad y que puede utilizarse de inmediato o almacenarse en una batería a bordo para su uso posterior. Todo esto protegiendo las aguas del océano. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Empresas 2050. Recuerden que pueden visitar nuestro sitio web en cnnchile.com. Está esta y otras ediciones. Gracias por acompañarnos. Sigan con las informaciones de CNN Chile.